¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quise darme la oportunidad de realizar un en vivo, de hacer una transmisión en vivo con ustedes, con mis seguidores, con quienes me procuran en la página y le dan seguimiento a mis publicaciones, con el interés el día de hoy de ocuparnos sobre un tema que tiene mucha relevancia, creo. Lo veo en la consulta, lo veo como una necesidad también, sobre todo de tipo social, familiar, etcétera, que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno de la conducta que tiene su inicio en la infancia, que puede ser detectado precisamente en esta fase de la vida y que tiene su curso, ¿sí? No solo en la infancia, sino que avanza hacia la adolescencia e incluso hacia la edad adulta. Tiene sus repercusiones, pues, este espectro conductual en esas áreas de la vida. Entonces, me parece particularmente relevante hablar sobre el tema, informar sobre el tema. Estos niños, generalmente los padres no estamos informados sobre ese tipo de padecimientos, sobre ese tipo de trastornos. Y bueno, es desde mi punto de vista profesional, desde mi interés personal, pues preocupante, porque me he dado cuenta como algunos niños que padecen esta problemática, los padres por su mismo desconocimiento, la manera en como pudieran ser tratados no puede ser podría no ser la más apropiada, la más adecuada, ¿no? Pasando por formas de, tengo que decirlo así, por formas de maltrato o incluso un trato negligente. Precisamente por esa falta de conciencia, falta de conocimiento sobre el tema. Porque, bueno, trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un niño que puede manejarse con mucha inquietud, ¿no? Es un niño muy inquieto, es un niño hiperreactivo, comparado con los demás niños. Y entonces, bueno, los padres, como les digo, con ese desconocimiento sobre lo que pudiera estar pasando acá internamente en el niño, acá en su desarrollo neurológico, pues tienen sus métodos de tratar, ¿no? El premio y el castigo, el regaño, la etiqueta, ¿no? La etiqueta, es decirle, ese es un niño vago, es así, y entonces la forma de tratarlo va a ser de esta manera, ¿no? Algunas veces los papás tienen algunas expresiones de sus conocidos, de sus amigos, familiares, les dicen, oye, como que tu hijo se comporta así, así, así es él, pero yo tengo mi manera, ¿no? De tratarlo. Bueno, entonces estos niños van creciendo, ¿no? Con una forma de trato a veces, pues inapropiada, lamentablemente, siendo etiquetados, siendo catalogados, criticados, en fin. Y por supuesto, aparte ya de tener esa afección y en el desconocimiento de esto, el niño puede ser afectado en su autoestima, ¿no? En su autoconcepto y eso tener además repercusiones más graves, no solamente en esa etapa de la infancia, ¿sí? Sino como les digo, con esa secuencia hacia la adultez, hacia la adolescencia y la edad adulta. Eso tiene repercusiones profundas. En fin, con esta introducción, yo lo que les quiero comentar también es lo siguiente. Hoy que me di espacio para hablar sobre el déficit de atención y hiperactividad,
es un trastorno de inicio en la infancia. A mí me gustaría que ustedes me apoyaran o nos apoyaran, porque esa es una contribución más bien de tipo social, compartiendo esta información ahí en su muro, con su red social, porque yo les puedo asegurar que más de un conocido, familiar que tenemos ahí, puede ser padre o madre, y puede tener un niño o una niña con estas características. ¿Sí? Entonces nosotros estaríamos contribuyendo a distribuir, a distribuir, sí, a difundir esta información, que ellos tengan acceso a esto y sean educados al respecto y pues tengan las herramientas psicológicas, el conocimiento como para poder derivar sus casos particulares con el especialista, con el profesional que les pueda asistir, ¿no? Y ahí comienza un cambio en sus vidas, no solamente en la vida del niño, pero también en la vida de los padres. Tratar o tener un niño con una problemática de la conducta con estas características, quiero decirles a ustedes que puede ser bastante demandante, ¿sí? Porque el niño al ser muy inquieto o al tener ese déficit de atencional requiere pues una mayor atención por su mismo déficit, por su misma deficiencia, demanda una mayor atención por parte de los padres, demanda mayor energía y por supuesto eso genera cierto desgaste, incrementa el estrés y ya se pueden imaginar cómo en el contexto familiar también puede llegar a tener repercusiones, ¿no? Con su pareja, con sus demás hijos, si tiene más hijos, en fin. Entonces, ustedes ayudarían mucho, ¿sí? Si esta transmisión la comparten con su red social, ¿sí? Yo les voy a encargar mucho esa parte. Tengo algunos planes, tengo algunos proyectos que tienen que ver con precisamente estar difundiendo temas así, temas de interés para ustedes, tomarnos un ratito para hacerlo. Ustedes, mientras me ven aquí en la transmisión, lo que pueden hacer es, mientras yo voy avanzando en el tema, puede que surjan algunas dudas, algunas inquietudes respecto del tema y pudiera yo estar leyéndolos y al final, por supuesto, una vez terminemos, darme el tiempo para leerlos y contestar algunas preguntas. Algunos pudieran estarnos acompañando ahorita en vivo, pero el video ahí va a quedar y entonces más personas podrían estar comentando, haciendo sus preguntas y demás. Entonces, bueno, vamos. Vamos a adentrarnos al tema de lo que es propiamente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? Es, como les digo, una afectación de la conducta, perturba la manera de comportarse del niño en básicamente tres categorías. ¿Sí? Hablamos del déficit de la atención, es decir, hay una incapacidad o una minusvalía de la capacidad atentiva del niño, es decir, de la capacidad del niño para mantener la concentración o el foco en determinadas actividades o en actividades en lo general, ¿sí? Hay una atención dispersa. Esa es la primera categoría del trastorno. Sí, la otra característica es la hiperactividad, es decir, que hay una actividad superlativamente mayor si el niño es comparado con sus coetáneos, es decir, con los niños de su misma edad, ¿no? Podemos notar que hay una diferencia en la actividad porque es mucho más inquieto
es impaciente, es reactivo y precipitado, ¿sí? Y luego, además del déficit atencional y de la parte de la hiperactividad, puede estar asociada o no, además, la impulsividad. Es decir, hay una incapacidad del niño para controlar sus impulsos, para controlar sus emociones. La ira, ¿no? La alegría, ¿no? Esa efusividad, etcétera. Al niño le cuesta trabajo controlar esa parte emocional y pudiéramos ver algunas manifestaciones. Las características con mayor detalle las vamos a ver ahorita, que sería, por ejemplo, en la inatención o esa disminución, esa primera categoría de la desatención. Estaríamos viendo los fallos en la regulación, por supuesto, de su capacidad de la atención. Esto se nota sobre todo en el detalle, ¿no? Cuando al niño lo ponemos a hacer determinada actividad escolar y vemos que no puede seguir o ser transigente en esa actividad. De repente vemos errores, es un tanto desorganizado o sucio en el quehacer de lo académico, de lo escolar. Y no nada más de lo académico, lo escolar, también estaríamos viendo esa disminución, esa reducción atencional, por supuesto, dentro de un contexto familiar, dentro del ámbito familiar o allí en la casa, ¿no? En su recámara, con los objetos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a lo atencional. Más específicamente, ahora abordando la parte de la hiperactividad, estamos viendo pues que los procesos cognitivos, los procesos del pensamiento son mucho más acelerados, son mucho más precipitados. Eh, en la cuestión de la impulsividad, pues para autorregularse, para moderar sus emociones, todo lo que estábamos comentando. Un poco más adelante les voy a hablar con más detalle, de manera puntual sobre esas características. Ahorita también lo que quiero mencionarles es que el trastorno con déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que por lo general no viene solo. Es decir, hay puede dar lugar a comorbilidades. Es decir, que está asociado a otras problemáticas, a otras patologías, ¿sí? Que además estaría padeciendo el niño. ¿Qué tipo de patologías, qué tipo de problemáticas? Bueno, por ejemplo, de espectro autista, ¿no? Estaríamos viendo probablemente en la consulta, a través de la valoración, probablemente nos encontraríamos con que el niño, aparte de tener un comportamiento hiperactivo, desatento, impulsivo, hay un espectro autista, ¿no? O podría ser, por ejemplo, que ciertas áreas, si no fuera, por ejemplo, con ese espectro autista, áreas del intelecto, de su desarrollo, del intelecto, del aprendizaje, también pudieran encontrarse comprometidas. Entonces ahí estaríamos viendo problemas, por ejemplo, de dislexia, discalculia, disgrafia, disfasia, es decir, o un retraso mental, ¿no? Global en el niño. Aparte de el problema de déficit atencional y la hiperactividad. Es decir, que el niño tenga problemas para realizar cálculos mentales, que tenga problemas para aprender a leer, ¿no? Aprender a escribir, a dibujar o tenga problemas de lenguaje. Disfasia, por ejemplo. Son algunas de las comorbilidades que podemos encontrar asociadas a esta problemática, pero también en lo físico, también en lo físico pudiéramos encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, pudiera estar asociada
paladar hendido, labio leporino y otras características. Entonces, solo mencionar que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede no venir solo, sino también estar asociado a otras entidades nosológicas. Y al momento de realizar una valoración clínica, tiene que tomarse en cuenta esos aspectos. No nomás concentrarnos en la parte de la hiperactividad, porque al niño le pueden traer a consulta a los familiares preocupados por su conducta, porque es perturbadora, porque les afecta a ellos en la parte académica. Hay referencias, hay quejas, pero también en lo familiar. Y dicen, bueno, vamos a llevarlo con el psicólogo para que sea valorado, o con el pediatra, o con el neuropediatra. Y pues para ver qué es lo que pasa con él. Y puede que en la consulta nos enfoquemos en esa parte. Es que es un niño muy inquieto, es un niño muy vago, es un niño que le cuesta trabajo mantener la atención, y entonces también en la escuela me están diciendo que lo lleve y hagamos la valoración. Cuando lo recibimos así en la consulta, muchas veces el clínico pudiera enfocarse únicamente en esas áreas, pero es muy importante tomar en cuenta esa asociación, esa probable comorbilidad, ¿no? Que pudiera estar existiendo de manera subyacente y no considerarlo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Sobre la parte epidemiológica, es decir, la prevalencia que existe entre estos trastornos y el porcentaje de niños que lo puede padecer. Se habla de aproximadamente un 5.20 y tantos por ciento, 6% de la población infantil estaría padeciendo este trastorno. Por darnos una idea, solo por darnos una idea, a lo mejor en un aula de 20 niños, uno probablemente cumpla con algunas características diagnósticas que tenga que ver con esta problemática. Y en su etiología, el origen del problema, muchas veces nos preguntamos sobre el por qué padece esto. Bueno, eh, según estudios, el 70% de los casos con este trastorno tiene que ver con una carga genética, ¿no? Tiene su origen genético. Son problemas de origen congénito, pero también tiene que ver lo cultural, tiene que ver lo educativo, los factores de crianza, etcétera. Pero cuando hablamos así del trastorno puramente o netamente, sí, sí que hay una carga ahí genética de alrededor de un 70%. Podríamos encontrar en la historia familiar que algunos parientes padecen otras enfermedades, ¿no? Que pueden estar relacionadas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces vamos a meternos más al detalle del cuadro clínico de un niño con estas características, abordando estos tres aspectos. Les vuelvo a repetir que es la parte de la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Aquí mencionar también que puede tratarse, porque por lo general el diagnóstico es TDAH, ¿no? Y ya estamos integrando los tres aspectos, pero no necesariamente tiene que verse desde ese enfoque, sino que puede tratarse, por ejemplo, un niño que solamente presenta una disminución de la capacidad atentiva o atencional, y meramente eso. Más sin embargo, no ser hiperactivo y no ser impulsivo. O podría tratarse de un niño con mucha hiperactividad, pero sin embargo no se ve reducida su capacidad de la atención. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que lo que quiero aclarar es que no tiene que ser puro, y no tiene que ser integrada estas tres características, y no por eso TDAH es integrarlo todo, ¿sí? A veces tiene unas áreas más preponderancia que otras, o incluso pudiera no presentarse esas características.
Entonces veamos sobre el cuadro clínico y hablando ya de los criterios diagnósticos, pues se trata por ejemplo, un niño de que ya podemos ver esta conducta entre los 4 años, los 5 años, a veces incluso antes, pero por lo general los 5 años, los 6 años, porque ya en este nivel de desarrollo de la infancia es cuando estamos entrando casi en la segunda infancia, entre los 6 y los 7 años. El crecimiento y desarrollo del niño lleva una tendencia hacia el juego, hacia la actividad lúdica. Es más activo el niño, por lo general, tiene que verse más activo en esta edad, precisamente porque se encuentra en desarrollo. Entonces, tiene que correr, tiene que brincar, tiene que estar más activo porque sus huesos, su tejido óseo, su tejido muscular, sus ligamentos, pues se encuentran en desarrollo y tiene que estar más activo para que pues crezca de una manera más sana. Eso está, digamos, incorporado ya en el comportamiento de lo que es la infancia. Pero particularmente en casos así, estaríamos viendo que la actividad del niño es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué debiéramos estar viendo? Pues que por lo menos 6 meses, 8 meses, el niño ha mantenido una actividad así, con estas características, y nosotros nos dimos cuenta de esto a partir de sus 5 años, 6 años, entonces vemos que no para, que continúa con esto, ¿no? Entonces, sí es necesario ahí comenzar a prestar atención y ver lo siguiente. En cuanto a la desatención, para entrar al detalle, en cuanto a la desatención, decimos, a menudo no presta atención suficiente a los detalles e incurre pues en descuidos en las tareas escolares, es lo que le estaba comentando hace un momento, o de trabajo, o que requieren un mayor esfuerzo, una mayor demanda de su capacidad de la atención. Pero no nada más, necesariamente les decía, se tiene que ver en la escuela, sino también se puede estar viendo ahí en la casa, ¿no? Cuando se le da alguna instrucción o algo, los detalles es bastante disperso. También a menudo tiene dificultades para mantener atención en las actividades lúdicas, es decir, las de juego, las que se supone que a él debieran llamarle la atención porque lo mantienen entretenido y sin embargo, una actividad lúdica determinada podría ser desatento en ella, ¿sí? Pasar de esa actividad a otra actividad, etcétera, etcétera. A menudo también pareciera que cuando le hablamos directamente él no escucha. Esto pudiera llegar a confundirnos, ¿no? De que a lo mejor no entiende lo que le estamos diciendo o algo, pero realmente cuando le hablamos no, de momento no atiende. Esa disminución de la atención puede llegar a ser otra característica. A menudo no sigue las instrucciones, no finaliza alguna tarea que se le ha asignado, algunos encargos, obligaciones en el centro de trabajo, y no es propiamente por desobediencia o por una negatividad del niño, sino precisamente pudiera llegar a ser porque padece esto. Y es ahí donde les decía, los padres podemos incurrir en problemas porque con el niño o formas de maltrato porque podríamos estar asumiendo que lo hace por desobediencia, cuando probablemente se trate de un déficit atencional. Debido a las dificultades para organizarse o de esa capacidad para planificar del niño sobre sus tareas, la ejecución de sus tareas, debido a esa déficit atencional, es probable que incluso evite o se disguste cuando nosotros le exigimos que sea atento, ¿sí? O que realice determinadas actividades. Siendo así entonces que pues evite ir a la escuela o que lo quiere sentar para trabajar en alguna actividad y entonces él evita estar sentado y demás. Además,
la característica esencial de la hiperactividad, pues va a estar moviéndose mucho en el asiento, va a estar muy inquieto, ¿no? Entonces, la actividad por lo general es dispersa, se distrae con mucha facilidad y por estímulos que pueden ser completamente irrelevantes. ¿Sí? Pasa una mosca y ya se va el niño, se pierde, y la atención es dispersa. Todo esto que tiene que ver con la categoría de la inatención o el déficit atencional. Ahora vemos, por ejemplo, sobre la hiperactividad. Aquí lo que tendremos que estar notando en el niño en cuanto a la hiperactividad, pues es que se mueve en exceso, ¿sí? Sus pies, sus manos, tratamos de que permanezca sentado, pero está constantemente en movimiento. Y el padre, al padre lo verán, levántate, ponte bien, acomódate, haz esto, el otro, ¿no? Cuando me traen a niños con estas características aquí a la consulta, generalmente a los padres los tengo aquí enfrente, pero el niño de estar ahí con ellos no tarda en pasarse acá, ¿no? Conmigo y empezar a buscar ahí en el librero o etcétera. Cruza los límites, no toma conciencia de esas acciones de repente que tiene y es el padre el que generalmente le está llamando la atención al niño. Vente para acá, haz esto, etcétera, ¿no? Abandona el asiento en clase, esa es una referencia que pueden estar teniendo muy común en las escuelas, que abandona su asiento, le cuesta mucho permanecer sentado, corre, salta, este, en circunstancias en las que se considera que no es apropiado, porque se supone que debe estar haciendo otras cosas. Este, a menudo presenta también dificultades para jugar y dedicarse a hacer las cosas de una manera tranquila, incluso en situaciones de ocio. Puede generar algunas perturbaciones del ambiente social con sus compañeritos, ¿va? Y puede llegar a sentirse incómodos los compañeros en su presencia porque es muy inquieto, es muy vago, les desorganiza ahí, ¿no? Hablan en exceso, ¿no? Esa es otra actividad que podemos estar viendo, que el niño habla en exceso. Hay una verborrea que llamamos, ¿no? Y no porque se encuentre en un estado de manía, sino propiamente, obviamente, por este trastorno. Tocante a la impulsividad, la tercera categoría, pues es muy precipitado en sus acciones, en las tareas, en la ejecución de sus tareas. Sí. Por ejemplo, se nota que al momento en que al niño le vas a realizar alguna pregunta y todavía no terminas de hacer la pregunta cuando el niño ya te está contestando. Sí. Eh, eh, saca conclusiones rápidas, ¿no? Precipitadas. Entonces, ahí podríamos estarlo notando. Se precipita pues en las respuestas, esto debido a la emoción, porque estamos hablando de una impulsividad. El niño se emociona, no controla el impulso y entonces te da una respuesta, ¿no? En el mismo sentido, por ejemplo, tendría algunas dificultades para esperar su turno. Fíjense aquí, abordando ya no nada más en el niño, sino cómo se manifestaría en el adulto, el adulto impaciente, ¿no? Ese que está haciendo fila y lo estás viendo con mucha inquietud, esperando ser atendido de inmediato. Las cosas las quiere para el momento. Muchas veces este tipo de comportamientos son repercusiones de un trastorno que viene padeciendo desde la infancia, pero que no le había sido detectado o no le fue detectado. Entonces, bueno, todo lo que manejamos sobre estas conductas tiene que verse en distintos ambientes, no nada más en la escuela. Tiene que verse en la casa, tiene que verse en lo social. Entonces, para abordar las formas de tratamiento con el niño. En caso de que yo identifique estas características, ¿qué tengo que hacer?
o de qué manera se le tiene que tratar o qué tratamiento tiene que recibir. Primero, dejarles muy claro lo siguiente, no se pueden hacer recomendaciones sobre tratar a un niño con estas características. Aquí en línea, de repente a lo mejor puede que me dejen algunos comentarios y yo qué puedo hacer con eso, con aquello de la conducta. No se puede generalizar todos los casos de un TDAH, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y tratar de brindar un tratamiento generalizado, no hay un tratamiento genérico para estos casos. Cada caso, como siempre les he mencionado, se tiene que atender de una manera personalizada y el tratamiento tiene que ser muy enfocado, muy abocado a eso, a lo que encontremos en ese niño en particular y en su contexto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando hagamos estas detecciones en nuestros hijos o nos demos cuenta de que cumple con tales criterios diagnósticos es derivarlo, ¿sí? Ir con el profesional, ser atendido en consulta y la manera como se realiza es, el diagnóstico es principalmente haciendo una observación de la conducta del niño. Que de cumplir con estas características sería bastante evidente y notorio en la consulta. Pero también tenemos que recurrir a la entrevista, ¿sí? A la historia clínica del paciente y esta información únicamente nos la pueden proporcionar los padres, ¿sí? Si no son ambos papás, por supuesto, la mamá, el padre, quien esté a cargo del niño, a veces son los abuelos, o familiares. Aparte, Aparte, para integrar un diagnóstico completo que permita una visión global, teníamos que estar integrando también información que nos pueda proporcionar la escuela, el maestro, la maestra que está ahí, el docente, que ha estado tratando con el niño, la niña. Esa información sobre su conducta que nos pueda proporcionar es muy valiosa para la valoración, ¿sí? Yo por lo general, cuando recibo casos así, como les digo, atiendo a los papás, es muy difícil mantener al niño en consulta. No siempre porque cumplan con todos los criterios diagnósticos para un TDAH, sino porque a la edad de los 5 o los 6 años los niños lo natural es que sean un poco inquietos, que traten de jugar. Entonces mantenerlos aquí en la consulta un buen tiempo para ellos es muy complicado, por lo que yo les solicito siempre que se presenten acompañados con alguien más para que pueda el niño esperar allá afuera, en la sala de espera, mientras yo estoy entrevistando a los padres. Una vez se realiza o se vierte esa información para el diagnóstico, pudiéramos estar avanzando a otros aspectos o ya estar determinando qué es lo que se pudiera hacer. Aquí también mencionar que es muy importante tomar en cuenta que no existe una prueba, o sea, sí las hay pruebas diagnósticas, digamos, hay inventarios en donde a través de una serie de preguntas que estás haciendo, pudieras estar llenando una información que te ayude a hacer una valoración para problemáticas así. Pero en realidad lo más importante es la entrevista, la historia clínica. He recibido casos también en donde hay niños que han sido diagnosticados con este trastorno y el diagnóstico se basa, por ejemplo, en un estudio electroencefalográfico, en un mapeo. Y es importante mencionar que el diagnóstico de estas problemáticas no se realiza a través de un electroencefalograma, algún mapeo. Eso no manifiesta propiamente lo que nosotros requerimos para diagnosticar.
Que se pudiera sospechar, como ya les mencioné, de alguna comorbilidad, de alguna otra afección que probablemente no se esté detectando y que esa sea la razón por la cual la conducta del niño se esté expresando así. Eso sí es posible. Hay casos en los que pudiera verse alguna actividad electroencefalográfica anormal, por ejemplo, de tipo epileptiforme, y esto da lugar a afectaciones en la comunicación cerebral y por lo tanto este tipo de conductas. Mas, sin embargo, hablando propiamente de lo que se refiere a cómo diagnosticar estos casos y cuál es el procedimiento, esto es basado principalmente en la observación de la conducta del niño y a través de la entrevista de padres y recabando información, por supuesto, de la institución educativa, ahí donde el niño es tratado por los maestros. Hay que solicitar referencias y, en fin, y así se va recabando toda esa información, conocer el contexto de lo familiar, cómo fue criado, antecedentes perinatales, antecedentes postnatales, ver su crecimiento y su desarrollo, analizarlo junto con los padres, ver si no hay otras anomalías que se puedan presentar o existan físicas, ¿sí? U otras comorbilidades. Todo esto tiene que ser integrado para el diagnóstico. Y una vez que tengamos toda esta información, es que comenzamos ya a decidir, por supuesto, sobre cómo abordar la forma de tratarlo. Por lo general, por ejemplo, cuando el problema es bastante severo, bastante difícil de controlar, la forma de atenderlo es multidisciplinariamente. Es decir, no nada más aquí en psicología clínica, sino que ya estaríamos integrando otras áreas como por ejemplo neurología pediátrica, que para tales efectos y para tal tratamiento generalmente se asignan a algunos medicamentos de tipo neuroestimulante, como lo es el metilfenidato, ¿sí? Aunque probablemente ya exista también algunas otras formas de tratar. Si encontramos a través de estudios electroencefalográficos alguna actividad de tipo epileptiforme, pues entonces también algunos antipilépticos, valproato de magnesio, etcétera, etcétera, que pudieran ayudarnos a moderar, a regular esa conducta del niño desde una perspectiva médico y farmacológica. Desde el ámbito que me ocupa a mí particularmente, que me ocupa, que es la parte de la psicología. ¿Y qué es la psicología? La conducta, pues es el análisis de la conducta del niño, cómo se está comportando actualmente, el contexto familiar, todo lo que está ocurriendo, y a partir de ahí, de lo que arroja la valoración, es que se están haciendo algunas recomendaciones sobre cambios que se tienen que realizar en el ambiente familiar, la manera también como puede contribuir la escuela, se les hace recomendaciones. Y la docencia es muy importante, es decir, que el padre esté muy bien informado sobre la problemática de su hijo y cómo tratar su conducta. Fundamentalmente el trabajo es con los papás, ¿eh? Fundamentalmente el trabajo es con los papás, no es el psicólogo, la psicóloga quien se queda con el niño tratándolo aquí en la consulta y poniéndole unas actividades, no necesariamente es así. Es fundamentalmente orientar, educar, informar, asesorar a los padres y llevar un seguimiento en ese análisis de la conducta, en ese control de la conducta, y con ese asesoramiento son los padres quienes estarían trabajando con el niño. Y ahí es donde van a empezar a notar, por supuesto, los cambios, una mejor adaptación del comportamiento del niño, unos cambios de la conducta. Como les comentaba al principio, este tipo de problemáticas para los padres puede representar
pues un desgaste emocional, psicológico fuerte, sobre todo para las madres. A mí me ha tocado recibir madres solteras con niños con estas características, a veces niñas. Les decía que la prevalencia es mayor en niños, en relación de 4 a 1, pero también en niñas y se les ve pues el agotamiento físico, el agotamiento emocional por parte en la parte materna y bueno, y en el desconocimiento, ¿no? De lo que pudiera estar ocurriendo con sus hijos. Entonces, hasta aquí hemos finalizado el tema, me parece que hemos concluido. Yo les comentaba al principio de la transmisión, en esa introducción, compartan estos videos, compartan este video ahí en su muro, compartan con sus conocidos. Más de alguna persona está presentando problemas así con sus hijos y ni siquiera se dan cuenta, ¿sí? Porque no van a tener el conocimiento, esa capacidad para hacer la detección, pero probablemente con esta transmisión, con este video, a lo mejor les interesa y empiezan a ver y formarse bien. Y entonces ustedes estarían contribuyendo mucho con eso, ¿no? Entonces, yo estaré más adelante, seguiré compartiendo más información, seguiré compartiendo más este conocimiento relacionado con lo que es la psicología clínica y los distintos padecimientos o trastornos que estamos aquí tratando en la consulta. Y les traigo además otros proyectos, ¿eh? Esto ya serían otras sorpresas más adelante. Por el momento sería todo. Estuve con ustedes alrededor de poco más de 40 minutos. Creo que estuvo bastante bien. Yo lo disfruté. Me da gusto que me hayan acompañado el día de hoy. Compartan este video y nos estaremos viendo más adelante, probablemente en los próximos días. Cuídense mucho, espero que les haya agradado, que tengan un excelente día. Me pueden dejar sus comentarios, dudas, cualquier cosa sobre este trastorno en la medida que pueda. Con gusto les estaré dando respuesta. ¿Mm? Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta pronto.